Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta alborada poética. En esta tarde tenemos el honor de contar con tres reconocidas, distinguidas poetas, mujeres profesionales panameñas, quienes nos van a hablar un poco sobre aspectos relacionados con feminismo y poesía. Primero, recordemos que estando en el siglo XXI, el papel de la mujer en la literatura, en todos sus géneros, en todas sus temáticas, ha cobrado relevancia poco a poco y casi todo, por no decir prácticamente todo, ha sido producto de muchas luchas, muchas victorias que de vez en cuando han ido en retroceso y han tenido que reiniciar. Cada una de ellas tiene algo que aportar en cuanto a esta discusión, en especial en el género que nos compete el día de hoy, que es poesía. Vamos a presentarlas. Primero tenemos con nosotros a Corina Rueda Borrero. Corina es abogada, escritora, feminista y activista de derechos humanos. Sus trabajos en poesía han sido traducidos al inglés, al árabe y al francés. Actualmente se encuentra cursando un máster en políticas e inequidades en género en la London School of Economics and Political Science con la prestigiosa beca Schiffman. Tenemos además a Julia Aguilera. Julia Aguilera es arquitecta y escritora. Su trabajo literario ha sido reconocido en concursos como el concurso Octavio Méndez Pereira y con el Premio Nacional de Poesía León A. Soto con su obra Azul. Y además nos acompaña el día de hoy Shakira Pineda. Shakira es abogada, es cofundadora del grupo de promoción literaria Luna de Mango y forma parte del comité organizador del Festival Internacional de Poesía Ars Amandi. Muy bien, para iniciar esta discusión, vamos a recordarles a nuestro querido público que nos acompaña que pueden realizar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas. Esto también está siendo transmitido no solamente a través de Zoom, sino en las plataformas de la Cámara Panameña del Libro, y en caso que algunos de sus amigos o conocidos se pierdan una parte de nuestra interesante conversación, pueden acceder al canal de la Cámara Panameña del Libro más adelante. Abramos esta discusión bajo cierta pregunta para todas. Sin embargo, quiero por favor escuchar a cada una en cuanto a lo que tienen que aportar y a lo que pueden elaborar a partir de la pregunta inicial. La primera pregunta sería, considerando que la participación de la mujer en la literatura, como ya mencionamos, ha evolucionado, ¿qué aspectos rescatarían sobre el recorrido de las mujeres, específicamente en la poesía? Invitamos primero a Corina Rueda. Muchas gracias a todos y todas, gracias por sintonizarnos. Primeramente, agradecer que me hayan tomado en cuenta a pesar de la distancia, y ya yendo un poco más a la pregunta, yo creo que una vez leí algo que me pareció sumamente interesante, y es que decía que cada vez que leíamos algo que decía anónimo, probablemente haya sido una mujer la que está detrás de eso, justamente porque históricamente se han invisibilizado los aportes de las mujeres, y también muchas veces las mujeres, justamente por todas estas restricciones de derechos que tenían, no tenían la posibilidad de poder presentar sus obras, tenían que incurrirlo bajo un nombre masculino, o muchas veces ser completamente apartadas dentro de esa creación de conocimientos. Entonces, yo creo que de por sí es importante, por ejemplo, y yo creo que es algo que se ha ido haciendo de a poco, es recoger el legado de esas mujeres, y yo creo que es algo que se ha ido haciendo. Creo que algo que motiva muchísimo para también ir reconociendo a esas mujeres es que se haga también un repensar también de nuestras historias. Yo creo que las narrativas con las que hemos llegado y con las que se nos educa no solamente son coloniales, sino que también forman de una identidad que busca borrar a quienes nunca han tenido el poder, entendiéndose dentro de todo esto a mujeres, personas indígenas, afrodescendientes. Y creo que es nuestro turno también de tener la oportunidad de contar nuestras historias, no que nos las cuenten por nosotros, porque siempre, incluso hasta cuando hablamos hasta del voto, por ejemplo, siempre escuchamos que es el fufo, cuando realmente no era más que un neonazi. O sea, disculpen si hay alguien acá que estaba
que comparte sus ideas, pero la verdad es que yo sí considero que lo era. Y creo que dentro de los aspectos literarios es importante rescatar a mujeres importantísimas. O sea, en Panamá, por ejemplo, el primer premio Ricardo Miró de poesía fue una mujer. Entonces, yo creo que es importante que sus nombres se vean, poder decirlos, hablar de una Estelia Sierra, hablar de una Amelia Denis de Icaza que alzó su voz contra el colonialismo de los Estados Unidos, y así ver toda la gama de mujeres que no solamente está en la literatura panameña, sino en la regional. Así que creo que ya ahí me quedo y le paso la palabra a alguna de mis compañeras. Escuchemos a Shakira Pineda. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Corina y lo que pienso sí va muy, muy en torno a lo que ella dice, porque estudiando toda la historia de la literatura escrita por mujeres en anonimato y la restricción ha sido algo que ha primado al principio, no las dejaban escribir y todavía con esto que dice Corina de que se está tratando de rescatar, pero hay muchas que quizás no se puedan rescatar porque no sabemos o sea, quiénes los usurparon los escritos, si los esposos, los papás, los hermanos, y al eso estar tan controlado, quizás en la historia hay muchas obras que aparecen escritas por hombres que fueron escritas por mujeres y no vamos a saber nunca. Y es súper interesante este tema porque siempre nos dicen, y cuando hablamos de feminismo y todo esto, nos dicen que ya las mujeres tienen papel preponderante. Hoy escuchaba en una charla que decía que, que el papel de las mujeres siempre ha sido como reconocido, y en Latinoamérica siempre ha habido mujeres importantes, y a mí me parece que eso no es del todo cierto, que incluso todavía en la actualidad la brecha es bastante alta, ¿no? Podemos hablar de los premios, que es un ejemplo, ¿no? De que solo han habido 15 premios Nobel de literatura mujeres en toda la época, y han habido como 166 hombres. Correcto, y eso es sumamente importante, ¿no? Lo que no vamos a conocer. Me di cuenta que tuve un pequeño enredo con el orden de las preguntas, pero todas las opiniones son necesarias, son importantes. Julia, te escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias ante todo a la Cámara Panameña del Libro, organizadora de este evento, y bueno, por permitirnos este espacio aquí, sobre todo para conversar acerca bueno, nuestro tema aquí actual, la poesía y el feminismo, ¿no? La evolución histórica de cómo la literatura femenina a través de todos estos siglos. Y sí, bueno, aportando un poco a lo que han dicho mis compañeras poetas, Shakira y Corina, sin duda la evolución de la mujer pues data desde hace muchos siglos atrás en cuanto a la literatura. Sin embargo, como bien se dice, nuestro acceso a, como tal, escribir fue totalmente restringido. Bien sabemos que el acceso solo privaba, por ejemplo, o aquellas que de pronto aprovechaban la coyuntura de ser parte de alguna familia aristócrata o de algún poder político, que podían y tenían de pronto la facilidad de escribir. Ahí podemos mencionar muy por encima de pronto a Telesil o a Safo de Lesbos, ya casi por allá por el siglo antes de Cristo. Y luego, bueno, vinieron otras predecesoras con el tiempo, ¿no? Vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, y un poco más poetas ya de nuestra época, por ejemplo, bueno, en nuestra época casi 130 años, más o menos aproximadamente, Emily Dickinson, otras por ejemplo, Wisława Szymborska, Gabriela Mistral, todas estas mujeres dentro de su contexto histórico, político, pues aportaban, pero como bien menciona Shakira, no fue una cuestión así como de la noche a la mañana o que tenían un fácil acceso, ¿no? Realmente costaba hacer el doble o el triple de esfuerzo para ser reconocidas como literarias, porque siempre nos mantuvimos en eso, ¿no? Como en un anonimato o colocar nuestras iniciales, ¿no? Por ejemplo, J. Aguilera, o simplemente como anónimo.
pues porque había un tema de inmediata castración literaria, por decirlo así, si se tratase de alguna poeta, mujer. Entonces, sin duda, pues la evolución ha sido constante, nunca nos hemos dejado silenciar completamente a pesar de todas las coyunturas del contexto, siempre hemos estado escribiendo, pero ahora siento que se puede, o sea, naturalmente, ahorita actualmente podemos escribir sin necesidad de escudarnos bajo un seudónimo, así que eso. Muy importante ese aporte y me llama la atención ese término, siempre lo escucho cuando hablamos de estos temas, castración, ¿no? Sobre todo porque es algo que recurre la parte en algún momento, no sé, mi punto de vista en cuanto a lo que ustedes han dicho es que todo se va relacionando nuevamente al género, al sexo, como primer punto de separación. En fin. ¿Crees que puedo agregar algo en este punto? Por supuesto, Sí, Corina. la primera es como de repente tratando de complementar un poco lo que estabas diciendo, y la verdad es que dentro de una vista de repente un poco más desde la biopolítica, ha sido a través del sexo que ha sido utilizado como una bisagra para poder moldear y autodisciplinar los cuerpos y autodisciplinar las poblaciones. Y otra cosa que quería decir es como que, bueno, a mí me causa a veces ruido y hablar de que existe una literatura de mujeres, una literatura femenina, cuando yo creo que realmente este encasillamiento lo han intentado justamente los hombres para poder entonces separarse de que como que la literatura escrita por mujeres es una subcategoría dentro de lo que ellos escriben. Incluso yo me pongo a pensar, o sea, por ejemplo, o sea, de que no creo que o sea, yo creo que la poesía como tal, y así es como la nombramos y se refieren siempre a la musa, que por aquí, que por allá, pero cuando hablamos de poeta, que yo creo que es una palabra que es unisex, siempre buscan entonces a separarnos a nosotras, la poetisa. Es decir, que no, o sea, yo también soy tan poeta como tú, pero siento que muchas veces la masculinidad del poeta está siempre bajo la lógica de apropiación de los espacios y la apropiación entonces de esa famosa musa, que es lo mismo que al final ocurre con los pintores. O sea, las mujeres servimos muy bien como musa para poder estar pintada desnuda, pero no para ser las creadoras. Entonces yo creo que a nosotras, o sea, y con todo lo que han mencionado también mis compañeras, nos está tocando también romper un poco esa lógica en que también nos nombramos desde nuestro espacio, que es la poesía, y reclamar también cuestiones como que yo soy la poeta. Correcto. Vamos a un segundo punto, hablando también de lo que sucede o lo que ha sucedido actualmente. Ustedes están mucho más empapadas de cuáles son los temas recurrentes por parte de las mujeres en la poesía. ¿Qué temas ustedes han visto como trascendentes o recurrentes en la poesía hecha por mujeres o cuya autoría se atribuye a las mujeres? Y en esa misma línea, ¿qué aportes son o consideran ustedes que han sido exclusivos o que han sido nuevos en el momento en que la mujer se introduce o se permite estar con nombre propio en la poesía? No sé si quieres, Akira, comenzar con esta pregunta, abriendo esta segunda. Sí. Sí, este tema también va hilado con lo que decía Corina sobre lo universal de la literatura, porque cuando uno busca sobre crítica literaria y pone poesía escrita por mujeres, te da a entender que la literatura universal, y hay muchos estudiosos que dicen que la literatura universal es la escrita por hombres y la escrita por mujeres está seccionada. Y eso lo ha puesto a la literatura escrita por mujeres como una subcategoría, algo que está por debajo. Yo pienso que la temática y los temas tratados por mujeres son muchísimos y van a depender también del entorno social en el que se viva, porque no es lo mismo que, por lo menos, el entorno social y la narrativa que vive una mujer en el Medio Oriente a una mujer que vive en Occidente. Entonces,
aunque el hilo conductor casi siempre va a ser el mismo, los temas siempre se van a repetir, van a variar mucho o un poco, depende de el entorno social. Yo he pensado decir esto con 3 palabras que serían cuerpo, identidad y acción. Identidad primero porque yo creo que en la literatura y en la poesía siempre está esta búsqueda de la identidad, de quién soy, y en la mujer viene todas estas creencias, todo esto de que te dicen qué eres, cómo debes vestirte, o sea, cómo debes vivir tu vida, y en la poesía escrita por mujeres hay muchísimo esto de la búsqueda de la identidad. Me voy a permitir leer un poema no, un fragmento de un poema de Joana Patiño que dice: mujer, ser, intención y posibilidad, ser de carne y hueso, eso eres, eso soy, una mujer en libertad. Y Lucy Chau, en su poema Advertencia de mi nombre, dice: mi nombre que no puedes dejar, no puedes negar, lo trajo el viento. Y en esto, con estos 2 ejemplos se evidencia un poco esta lucha por la identidad. Primero, por esta reescritura de nosotras nos decimos quiénes somos y no lo que nos dijeron que éramos. Y lo del nombre me llama mucho la atención el poema de Lucy, porque a las mujeres se le ha negado la identidad en la literatura por mucho tiempo. En el tema del cuerpo está el tema de que a la mujer será asociado siempre con el vientre. Me gusta mucho la poesía de Joana Patiño, y ella en uno de sus poemas dice que ella no es un vientre, porque una de las creencias que está asociada mucho a la temática con la mujer es esto de que la temática de la poesía femenina debe ser de amor, desamor, relacionada con la familia, con los hijos, y algo que ha ido cambiando últimamente, que el lenguaje es mucho más explícito, mucho más directo. La mujer está toda esta lucha de reconocer su cuerpo, de reconocer su sexualidad de una forma libre. Y también la palabra acción, porque la mujer es un actor, y eso lo hemos visto en la evolución de la poesía. Antes era alguien que solo se le permitían algunas cosas, y ahora la mujer en la poesía escribe desde su realidad y como actor social, tanto su realidad propia como la realidad del entorno, que es lo que hace cualquier escritura, escribir desde su realidad. Muy bien, excelente. Vamos a dar la oportunidad a Julia que participe con la misma temática que estamos discutiendo, los aportes que han provenido de la mujer en la poesía. Sí, como bien se mencioné en la primera pregunta, de pronto muchos de los temas que se abordaban antes, tenían que ver con temas relacionados al amor, con el misticismo, la naturaleza, que bien eran temas recurrentes pues de la época. Sin embargo, podemos ver con el pasar de los siglos, por ejemplo, actualmente, bien lo que la mujer escribe como en su literatura está muy relacionada al contexto, ¿no? Tema social totalmente. Sin embargo, hay temas que tocan mucho más las mujeres relacionadas a la maternidad, ¿no? Relacionados a la infertilidad, relacionados al tema de los abortos, ¿no? Todos pocos son tocados, por decirlo así, por los hombres en sus literaturas, en sus poemas, porque naturalmente es una experiencia propia, ¿no? de nosotros. Y es algo que profundizamos más y tratamos de reinterpretar a través de los versos, ¿no? Dar a conocer esas emociones, esos sentimientos. Creo que esto se puede decir como que estamos hablando un poco más abiertamente de eso y de nuestra sexualidad, ¿no? De ese deseo
pronto esa poesía erótica que antes existía, muy, muy sutil, camuflada, entre matices y tal, creo que ahora se puede ver que de pronto la mujer se expresa mm, con más fluencia, con mucha más tranquilidad a la hora de hablar de su sexualidad a través de la literatura, ser estigmatizada, ¿no? Sino como que es algo propio de lo que se busca, y eso es simplemente responde al contexto social, ¿no? Hoy día bien podemos sentirnos más cómodas con todas las problemáticas que existen en abuso, en lujurias, en piropos, en la calle. Poco a poco estamos tratando de sentirnos cómodas con nuestro cuerpo, con lo que vestimos, y esa comodidad se refleja naturalmente en lo que escribimos. Tratamos de sentirnos cómodas en estos espacios, eh, pero en general, por ejemplo, la poeta, la literaria Herta Müller, ¿no? Que ganó el Nobel creo que en el año 2009, de su poesía mucho abarca todo este tema social de las condiciones trágicas en las que se vivía en Rumania durante las dictaduras, ¿no? O sea, al final, como seres humanos que expresamos lo que estamos viviendo en el contexto actual, y sin embargo, bueno, estos otros temas que como bien mencioné anteriormente, derivan propios por nuestra propia naturaleza. Correcto, correcto. Vamos a dar la oportunidad a Corina para que participe en la pregunta. Listo, muchísimas gracias, Praxda. Sobre esta pregunta creo que hay muchísimas cosas que me gustaría decir, pero de repente yéndome por los primeros indicios que mencionó Shakira, definitivamente yo creo que la forma en que que las mujeres han sido narradas en la literatura, históricamente hablando, han sido las narraciones desde lo masculino. Por lo menos pienso en una Alexandra Kollontai, que ella hace un análisis de la literatura de su momento y explica cuáles son los 4 cánones que se ven en la literatura y cómo están representadas las mujeres. Esos eran, por un lado, la encantadora y pura jovencita. Están las esposas resignadas o casadas adúlteras. Están las sacerdotisas del amor o las prostitutas. Y por 4 lugar, las solteronas. Esos son los lugares en que las mujeres habían estado encuadradas y todavía muchas veces son vistas en la literatura universal. Pienso en, por ejemplo, escritores mega reconocidos como un Nabokov, que proyecta, que proyecta a una niña de una forma completamente sexualizada, la hipersexualiza y romantiza la pedofilia, pero vemos lo que él piensa que cree que hace esa niña. Nunca vemos de repente la historia que hay detrás de repente de una muchacha que puede tener problemas de identidad, que es abusada, y otro montón de cosas más. Ni siquiera sabemos lo que él cuenta dentro de su punto de vista, es la visión de los hechos que pasan porque está esta mirada masculinizada. Y por ejemplo, pensar en un Flaubert que proyecta una Madame Bovary que igual glorifica el adulterio y la mala mujer que no sigue a su marido, o sea, todo relacionado bajo estos mismos estándares. Y cuando, por ejemplo, a Flaubert le decían, ¿y quién es Madame Bovary? Él decía, soy yo. Y yo no creo que un hombre no pueda escribir sobre una mujer. Creo que, por ejemplo, está un T.C. Eliot que hace un magnífico trabajo, pero yo creo que hay experiencias vividas y hay formas también de vernos y entendernos, y es porque hemos sido socializados y socializadas diferentes. Por ejemplo, temas que tocan las mujeres actualmente y que no veo que toquen los hombres de la misma forma, violencia basada en género, los femicidios, porque son realidades que están muy próximas a nosotras. O sea, temas como lo del acoso callejero que estaban mencionando Juli, que creo que son fundamentales y que están ayudando muchísimo a mujeres jóvenes poetas a también poder representarse y poder entenderse también en un terreno que nunca que como tal no nos había pertenecido por completo, y son estas temáticas las que ahora se están abordando. O sea, a mí me encanta por lo menos ir a los micrófonos abiertos o ir a protestas en donde terminan con poesía y escuchar a mis compañeras leer sus textos y saber que esas son problemáticas que nos atraviesan a todas.
O sea, no necesariamente, o sea, yo pienso que no necesariamente el que gana el premio Ricardo Miró es el que está reflejando la sociedad tal cual como la estamos viviendo. Pueden traer de repente algunas preocupaciones, pero muchas veces las mismas compañeras y las jóvenes están bien claras de qué es lo que las atraviesa, qué es lo que las está moviendo, y creo que también muchas de esas cosas están relacionadas con su experiencia de ser mujer. Y de repente aquí nada más para terminar y mencionando lo que Julia mencionaba, o sea, por lo menos la literatura que habla de menstruación, acerca del aborto, acerca del embarazo, obviamente son experiencias meramente femeninas que están también sumamente ligadas con el mandato de la feminidad, el mandato de ser mujer, el mandato, un montón de mandatos que tenemos por las imposiciones y roles de género que se nos han inculcado. Y de ese mismo lado también está esta poesía que lo reclama y que busca romperlo. Entonces yo creo que la poesía escrita por mujeres ahora está cuestionándose. Yo pienso en un premio como el Gustavo Batista Cedeño en Panamá, y por ejemplo, si haces un corte de los últimos 10 años para acá, la gran mayoría que lo han ganado son mujeres. Entonces yo creo que estamos también reinventándonos y haciendo aproximaciones diferentes, y habrá que ver qué ocurre. O sea, realmente estamos hablando muy pronto, pero bueno. Muy bien, y qué bueno que eso sucede. Esas estadísticas a veces, incluso los que estamos dentro de la literatura y no en poesía, a veces ni siquiera nos enteramos, y es bueno que eso se sepa, se mencione. Vamos a un tercer punto sobre cómo la poesía, quisiera saber de parte de ustedes, cómo la poesía ha servido como mensaje, como medio, como vehículo para la causa feminista. No sé si permitiremos que abran en orden diferente o si ustedes prefieren que comience Corina a hablar y luego las dos intervienen después, considerando que Corina participó de última. Por mí no hay problema, me pueden hablar Shakira o Julia antes. Quiero ser justa. Julia, ¿podemos escucharte? Creo que tenemos un par de dificultades. Claro, Estamos en vivo. Ajá, Julia, vamos a ver, para que tú puedas iniciar la discusión, ¿cómo ha servido, en tu opinión, la poesía como mensaje o medio para la causa o la lucha del feminismo? Ok, realmente la poesía como tal, como todos los otros géneros, sirven siempre para interpretar un contexto o alguna lucha en específico. Sin embargo, tomando por el panel el feminismo, creo que como bien mencionamos, es más acerca de nuestras libertades, son impos al tema de la lucha. Creo que no hay nada tan textual como de pronto hacer énfasis en estas palabras en el poemas, porque bien se van interpretando que hay una liberación, una batalla, así sea interna o con la sociedad. Entonces, podría decir que sí, que la poesía, al menos actual, de nuestras compañeras aquí presentes y las que vienen incluso jóvenes, más niñas, de estos géneros, de toda esta poesía que de pronto no estaba recurrente hace unos 10 años atrás, por decirlo así. No bajo el paraguas digo paraguas, por decirlo así, porque es un tema que estamos como hablando mucho, del tema del feminismo. Sin embargo, en esto nuevamente, no quiero volver a repetirlo, pero sí, a través de los temas de la maternidad, el tema del aborto, de los abusos de todo tipo, ¿no? Correcto. Salariales, sociales, sexuales, se ve una reinterpretación de una poesía que se hace notar como hay una lucha y creo que está siendo muy bien plasmada, al menos en esta época. Muy bien. ¿Escuchamos a Shakira? Sí, algo interesante es que cuando estudiamos la historia de las mujeres en la literatura y vemos sus discursos, nos damos cuenta que muchas de estas mujeres no se llamaban feministas, no se considero que esto no es exclusivo, porque a veces pensamos
que estos temas son exclusivos de las escritoras que se consideran feministas. Y eso no es así. Eso tiene que ver con la naturaleza de la mujer, con cómo ha sido la narrativa. Y eso es lo que ha mostrado la literatura escrita por mujeres en la apertura con el tiempo. Mientras más apertura hay, se van mostrando cosas nuevas, por decirlo de alguna forma, pero no que vienen de ahora. Porque el tema del aborto, del acoso, eso ha existido siempre. O sea, ha ido variando de acuerdo al contexto social. Pero la apertura lo que nos ha permitido es visibilizar las cosas que están pasando, visibilizar las luchas. Hay un poema que leí hace un tiempo sobre esto de el aborto de, o sea, yo no lo quiero, o sea, si yo no lo quiero, si yo no me siento con, ¿por qué tengo que aceptar eso en mi cuerpo? ¿Por qué? O sea, si yo, o sea, yo no lo quiero. Entonces hay muchos temas que se han visibilizado. Yo creo que eso ha sido muy importante. Yo creo que ha sido lo que más podemos destacar de la participación de las mujeres en la literatura y en la poesía en específico. Muy bien. Vamos a darles un espacio para responder una pregunta que están haciendo aquí nuestros los distinguidos miembros del público. ¿Puedo terminar de acá de cerrar con esta pregunta? Porque tenía un par de cositas que decir antes que pasemos a las preguntas. Claro que sí, Corina, claro. Sí, sorry, disculpa. Nada más quería, por ejemplo, agregar con este tema del feminismo y la literatura. Es como que en un principio, o sea, como bien dice Shakira, o sea, no todas las escritoras se autodenominan feministas. Y yo creo que pasa mucho lo mismo por las personas y por las mujeres que realmente luchan por los derechos de las mujeres. Yo creo que el autodeterminarse y llamarse feminista también es un tema también de un privilegio de acceso de información. También tenemos que recordar que, por ejemplo, existe mucha información y mucho bombardeo de qué significa o qué no significa ser una feminista. Entonces, yo sí conozco muchísimas escritoras que abogan por los derechos de las mujeres y no necesariamente se tienen o no se tienen que llamar feministas. Y yo creo que eso también forma parte de nuestras libertades. Y sí quisiera como que mencionar que lo que sí creo en general es que las poetas, las escritoras que visibilizan la realidad de las mujeres, o sea, como personajes principales alrededor de la historia, creo que lo que ha hecho también es que las ha convertido sin ellas quererlos en activistas. Entonces, necesariamente no feministas, pero sí activistas, y sí, por lo menos pienso en iniciativas hermosas en que se comienzan a hacer, a que a través de la poesía, como una forma de acuerpamiento, también se comienzan a sacar historias de otras compañeras y de las mujeres en forma general. Yo creo que hay mucho por donde excavar, muchísimas compañeras que están haciendo talleres en toda la región para poder rescatar las historias de estas mujeres que no han tenido voz y que yo creo que vale la pena visibilizar. Pienso, por ejemplo, en mujeres panameñas como, por ejemplo, una Consuelo Tomás, o sea, Consuelo Tomás con uno de sus primeros libros de las preguntas indeseables, haciendo estos planteamientos disruptivos sobre nuestros cuerpos, sobre cómo se viven ciertas realidades, o, por ejemplo, después cuando saca el cuarto Edén, hablando directamente de su sexualidad, de los amores. Yo creo que son cuestiones que son disruptivas y que necesariamente sin saberlo nos ha abierto un montón de puertas a todas las que hemos venido atrás. Entonces yo creo que está íntimamente ligado la forma en que se visibilizan desde la poesía, desde la literatura, nuestras realidades y cómo eso sirve para poder discutirlo en el mundo. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Tenemos una pregunta y luego pasaremos a que las compañeras, las poetas, puedan brindarnos una muestra de su obra
de su obra poética. Bien, la pregunta que nos hacen dice, las mujeres siempre han tenido el último puesto en la historia. Sin embargo, el universo conspira para que sean primero. La pregunta específicamente para Corina, ¿cómo se puede acortar la brecha? Y si consideras que este siglo puede ser la puerta para que las escritoras sobresalgan. Ok, dice... ¿Cómo acortar la brecha? Bueno, siempre me acuerdo de un artículo súper interesante que leí en una ocasión que decía que las mujeres necesitábamos, al igual que muchos escritores, esposas. Porque mientras que los hombres escribían, tenían a esposas que se encargaban de todas las labores reproductivas, de la comida, no tenían que preocuparse por nada, nada más que escribir. Entonces muchas veces sí he escuchado como que, bueno, de repente lo que nos hacen falta es tener esposas para poder entonces nada más dedicarnos a eso. No creo definitivamente que esa sea la solución, no creo que definitivamente esa sea la forma de cortar la brecha, pero creo que es un planteamiento interesante para poder visibilizar por qué de repente a nosotras nos falta tiempo o no tenemos el mismo tiempo para poder escribir o poder producir, o qué ha pasado de repente con todas esas ideas que pudieron haber quedado sepultadas en mujeres que jamás se pudieron dar a la luz. Pienso, no sé si decir que de repente es la era de las mujeres, porque yo también creo que es importante que superemos esta forma de pensarnos binariamente, hombre y mujer, que creo que al final son composiciones que son sumamente rígidas y existen construcciones sobre lo que es cada uno, pero creo que es un mundo, es una era de descubrimiento de más allá de lo que se ha conocido de la literatura. Yo últimamente he estado leyendo mucha poesía que se puede denominar queer o poesía de autores no binarios, y creo que las propuestas que se están dando son sumamente interesantes, y yo creo que si en todo caso fuese una era, yo creo que es una era para poder romper paradigmas y poder romper estereotipos, tanto de lo que hemos creído que es mujer y tanto de lo que hemos creído que es hombre. Muy bien. La otra pregunta, y luego pasaremos a escuchar a las poetas. ¿Ustedes consideran que las mujeres hoy en día son libres de escribir cualquier tipo de literatura? Y si no es así, pues si pueden mencionar cuáles serían las barreras que todavía existen. Hoy día yo creo que las mujeres podemos escribir realmente de todo lo que queramos. No sé si hay un tipo de censura. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos. No sé si hay algún tipo de censura actual de acuerdo a un tema que sea de pronto delicado para nuestro género. Por lo que pienso que realmente creo que es una época hermosa en la que puedes sentirte libre de tocar cualquier tema en tu literatura, sea incluso, qué sé yo, aspecto científico, no necesariamente de pronto de tu propia feminidad, social, económico, político, o sea, así como en nuestro contexto se ve una libertad de expresión, ya tenemos derecho a varias cosas que hemos logrado a través de los años. Esa misma libertad se puede seguir interpretando en nuestras literaturas. Entonces, contestando esa pregunta muy básicamente, sí, no creo que la mujer nos sintamos, o al menos yo no me siento restringida de no escribir acerca de un tema, como todo, ¿no? Uno tiene que estudiar si quiere escribir acerca de algo, etcétera, pero no pienso que haya un impedimento. Muy bien, vamos a pasar a darles oportunidad que nos puedan compartir algo de su obra. Shakira, no sé si me escuchan, Shakira, voy a escribir acá. Shakira. Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, mi estimada Shakira. Queremos escuchar un fragmento bueno, alguna muestra de sus obras para esta tarde de hoy. Vamos a comenzar con Shakira. Conmigo. Ok, un poema, ¿no? Claro. Voy a leer uno cortito. Este se llama Soy. Dice:
Soy un compendio de moléculas con soplo de vida. Soy la armazón del universo. Soy un conjunto de tejidos que se mueven. Soy una mujer según la biología. Soy. En realidad, soy. Listo. Escuchemos a Corina. A ver, ¿qué les leo? Voy a leer este poema. Este poema se llama Ellos no saben. Cuando los hombres escriben poesía erótica, las multitudes babean. Ellos mismos se retuercen en sus asientos y se llenan de aplausos con el sudor de bragas. Hasta se siente el perfume de sexos airados, esos que dicen haber irrumpido y coronado con la levedad de un mordido en el agua del desierto. Cuando ellos hacen poesía y dicen puta, nadie abre su boca y juzga la masacre de un lenguaje híbrido. Se crean tertulias de la profundidad del lenguaje y se erigen resignificados en sus paladares. Nadie se cuestiona las huellas ocres en sus sábanas o se preguntan entre cuchicheos malintencionados, feroces, con taladros de acero, si es fácil explorar la maleza de su entrepierna o si su cuerpo es un festín con propietario. Nadie creería que sus versos nos nacen de sí, y menos esperaría que hablaran de lo bonito que es tener bendiciones con ojos como los suyos o de la necesidad de crear ejércitos de esperma. No, ellos no atraviesan por esos gajes. Tampoco saben de la maravilla de los ultrajes, que el roce descuidado en una rodilla se transforme en mano venenosa para que luego te la recuerden entre murmullos en recitales, o que la decisión inexacta de una tarde de copa se convierta en tu carta de presentación para un festival en Nicaragua. No, ellos no saben lo que es ser poeta, ni que te cuelguen un cartel fantasmal sobre la espalda con más de 1000 líneas que te recuerden entre cada paso que el privilegio de la poesía, de las calles, de la vida y de cada centímetro que nos recorre es solo para ellos. Muchas gracias, Corina. Escuchemos a Julia. Este poema se llama Madre Marina. Tus huertos suspendidos reúnen tímidamente en la seguridad de la tarde guayabas, cocoa y patacón. Eres visible ahora en el silencio. Caminas por encima de la sombra y precedes la luz como las cigarras al solsticio. Tan leve, amada, así te haces, sobre las espinas del sueño con un poco de luna. Realizas paisajes con tus sentires y encuentro en tus anaqueles más que machete, coa y pala, mujer de temple, de manos fuente fresca y florecida. Siempre clara y misteriosa, despiertas la lluvia con los ojos serenados y la madera sobre los hombros. Así te haces desde el principio, trazando la forma de las cosas con el agua que ocultas, llevando entre tus manos los secretos de la tierra que sanan con brebajes antiguos el ramal más sombrío y la infancia sin amparo. Muchas gracias por estas muestras de sus obras y por ese sentimiento que comparten en sus obras. Quisiera darles la oportunidad para que den unas palabras de cierre sobre este tema, algo relacionado con sus propias perspectivas, con una visión de futuro, no solo como poetas, sino también como mujeres, como personas, como parte de una sociedad literaria, parte de una sociedad cultural y por supuesto como parte de una sociedad humana. Comenzamos con Corina. Bueno, yo creo que con todo lo que está pasando en el mundo, creo que vale la pena comenzar a preguntarnos de qué forma sirve la poesía en estos momentos también. Y yo creo que también saber de qué forma funciona, de qué forma también estamos nosotras involucradas en todo esto. Diría que, no sé, con un mensaje de repente para el futuro,
sobre todo para las personas interesadas en la poesía, que les interesa poner sus reclamos de forma escrita, creo que también es momento de también cuestionarnos, y creo que también pasa muchísimo, de que si está bien alzar nuestras voces, también es importante hacer una diferencia entre qué es lo poético y cuando llega a ser panfletario. Yo creo que esa es una discusión que siempre está en el pie de tinta justamente cuando hablamos de poesía de protesta, y yo creo que mucho de la poesía que se hace últimamente, especialmente por el tema de la vindicación y reivindicación de nuestros derechos, es una poesía que inherentemente por la temática que toca es de protesta, pero sí creo que vale la pena entonces preguntarnos cómo logramos que lo que escribamos no quede tirado, o sea, no sea como algo más que se escribió. Y yo creo que si pensándonos también en el contexto este actual del coronavirus, yo creo que algo que una vuelta escuché, que leí, era que la poesía, o sea, que la poesía a veces, igual que el arte, solamente queda y no logra cambios. O sea, los cambios los logra la gente, pero algo que sí logra la poesía es remover conciencias. Entonces, pensar de qué forma estamos removiendo y si lo que estamos haciendo va para eso. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por eso, Corina. Damos la oportunidad a Julia con sus palabras de cierre. Sí, bueno, para culminar un poco este conversatorio que tenemos aquí, de qué manera yo puedo visualizar la poesía futuro. Yo exhorto realmente a nuestras niñas, desde nuestras familiares, nuestros cercanos, que escriban, que sientan la libertad, tratar de inculcar, ¿no? El deseo de expresarse. Bien sabemos que todo el mundo se expresa, lo siente, etcétera. ¿Por qué no hacer esto y pulir, no? Porque puede que todo eso que se exprese, de alguna forma, si se toman, qué sé yo, otras herramientas, cursos y tal, tenga potencial para niños y niñas en general, que están creciendo en esta era de las redes sociales, ¿no? Sí. Yo creo que como personas, como mujeres, todas desde nuestro ámbito, por ejemplo, laboral, que es el que de pronto ejercemos con mucho más presencia en nuestra vida, hay formas de hacer cambios. O sea, están aquí dos abogadas, Corina y Shakira, pues que bien fuertemente pelean por los derechos, por la justicia. Estamos, en mi caso, por ejemplo, arquitectura, estoy un poco más abocada a lo que es el tema de la conservación y el ambientalismo. En general, a pesar del futuro, a pesar de todos los documentos científicos, cosas que nos deparan, como el tema del cambio climático, también el tema de literatura, todas desde nuestro punto de vista como ciudadanas tenemos, y siento yo debemos aportar, no solo en nuestro ámbito profesional, también a través de nuestra literatura, ¿no? Remover eso, ¿no? Remover conciencias, despertar, hacer llamados. Muy bien. Y creo que sí, creo que esa básicamente es nuestra labor. Gracias, muy bien. Shakira, te escuchamos, palabras de cierre. Yo solamente quiero dar las gracias. ¿Me escuchan? Sí. Quiero dar las gracias por la invitación a Capali. Ha sido un honor compartir con ustedes y estar aquí con grandes amigas. Yo creo que la visión que yo tengo de la poesía futuro, o lo que voy a decir, es un poco algo más utópico que lo que podría ser real. A mí sí me gustaría que en un futuro, por lo menos en unos 10, 20, 25 años o un poco más, que ya no haya tanta necesidad de tener estos espacios, que los temas que hemos tocado no sean los mismos, que las problemáticas no sean las mismas, que haya habido una modificación en el entorno social, ¿no? Como bien dijo Corina, realmente eso lo hacen las acciones y lo hacemos las personas, pero lo refleja el arte, ¿no? Entonces, a mí sí, por eso decía que era algo utópico, ¿no?
que sí me gustaría que en un tiempo la poesía y el arte reflejara una realidad un poco mejor. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por la intervención a las tres, gracias a Corina Rea Borrero, gracias a Julia Aguilera, gracias a Shakira Pineda, y también extendemos nuestro agradecimiento a los organizadores de la Alborada Poética de este año, a la Cámara Panameña del Libro por hacer el esfuerzo supremo de concretar esta actividad virtual. Recuerden el lema de esta feria, leer nos acerca. Por supuesto que la poesía también nos acerca. Y recuerden visitar las redes sociales de la Cámara Panameña del Libro. Sigan disfrutando de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Panamá en esta edición virtual. A todos, muy buenas tardes.